me espera cuando salgo por la puerta hoy. La vida es un regalo de Dios. Tomado de tu mano, nada me da temor. Venga lo que venga, listo estoy. Tú eres mi canción. Amor, tan perfecto poder, tan inmenso, tus ojos siempre atentos en mí. Tu Dios es mi Padre, único, inigualable, siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin, de todo mal me librarás. En mi casa, en el parque, en la escuela o en la calle, no existe lugar donde no me acompañes. Quiero que todos conozcan de tu amor. Cuando llega la noche y todos se van a la cama, quiero en mis sueños escuchar que tú me amas. Cada día darte adoración. Amor, tan perfecto poder, tan inmenso, tus ojos siempre atentos en mí. Tu Dios es mi Padre, único, inigualable, siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin, de todo mal me librarás. Amor, tan perfecto poder, tan inmenso, tus ojos siempre atentos en mí. Tu Dios es mi Padre, único, inigualable, siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin, de todo mal me librarás. Hola, mi nombre es Marilú Ayala de Rodríguez y a continuación quiero presentarles una clase que se llama Teniendo un tiempo a solas con Dios o Teniendo un tiempo devocional, mi tiempo a solas, como tú le quieras llamar, pero este es un tiempo destinado para buscar a Dios diariamente. King's Kids es un ministerio de juventud con una misión y es un ministerio de niños, de jovencitos, de jóvenes y de familias que realmente vivimos para alegrar el corazón de Dios. Sabemos que el buscar a Dios de una manera íntima y personal, diario, continuo, nos lleva a alegrar el corazón de Dios. En Salmos 27:4 dice: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Entonces, con esta clase queremos animarte a que disfrutes, a que no sea un tiempo aburrido, ni sea un tiempo porque toca, sino un tiempo especial para contemplar la hermosura de Dios. También en Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, Él salvará, se gozará sobre ti, y algo muy lindo que dice: callará de amor. ¿Te imaginas a Dios callando de amor, mirándote cuando tú estás con Él y le buscas? Se regocijará sobre ti con cántico. Me puedo imaginar al Padre saltando de alegría y de emoción junto a ti cuando tú estás en este tiempo a solas con Él. En Salmo 63:1 dice: de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed. Yo quiero invitarte a que tomes un tiempo diario. Puede ser dependiendo tus obligaciones, todo lo que tú haces continuamente, pero puede ser un tiempo donde tú dices: voy a buscar a Dios y dedico este tiempo diario. Entonces dice: de madrugada te buscaré. El salmista tenía que hacerlo de madrugada.
Luego dice, mi alma tiene sed. Entonces es muy bueno cuando tenemos sed. Dice, mi carne te anhela. Entonces quiero animarte a diariamente tener ese anhelo, ese deseo por tener tu tiempo a solas con Dios. Yo quiero presentarles las siguientes personas que van a estar compartiendo la clase. En la primera sección estará Charol y ella nos estará hablando la importancia de tener un tiempo de adoración en el tiempo a solas con Dios. Luego, a continuación, estará Margarita y Margarita te estará enseñando y mostrando cómo en el tiempo a solas con Dios tú puedes estudiar la palabra y lo importante que es la palabra. Ahí mismo estarán Wilmer, Josué y Samuel como niñitos de corta edad, pero diciendo cómo son beneficiados y de qué manera ellos prescriben su tiempo a solas con Dios y en especial la palabra. Y también al final estará Ángela hablándonos sobre el tiempo de intercesión en el tiempo devocional. Y la intercesión es clave porque la intercesión es orar por otros y no solamente por ti. Entonces va a mostrarte que hay que orar por las naciones, que hay que orar por otras personas, por otros individuos y al final puedes orar por tus peticiones. Yo te animo a que te consigas una agenda, un cuaderno, un libro donde tú le colocas mi tiempo a solas con Dios o mi tiempo devocional y donde todos los días tú estás escribiendo la fecha, estás escribiendo lo que Dios te habla y estás escribiendo la revelación de las palabras y en unas partes estás escribiendo por quién estás orando. En un testimonio muy lindo de una mamá de un King's Kids, ella me mostraba y me decía lo beneficiada que había sido un día cuando sacó todas las agendas de su hijo y empieza a pasar hoja por hoja. Ya su hijo no estaba con ella porque creció y se casó. Ya su hijo estaba en otra nación obedeciendo a Dios, pero ella podía escribir cómo su hijo día a día escribía y escribía lo que Dios le hablaba y lo que estaba haciendo ahora estaba allí escrito. Un día estaré en Suiza obedeciendo a Dios. Un día estaré en tal lugar haciendo la voluntad de Dios. Y ella decía, wow, eso lo escribió cuando era un niñito pequeño y ya lo está realizando. Por eso es importante escribir, porque a veces olvidamos lo que Dios nos habla o a veces olvidamos eso que estoy meditando. Entonces yo te animo para que si no tienes una hora programada diaria, ya la programes y a partir de ahora respete tu tiempo a solas con Dios. Y te digo, ponlo como algo que tú anhelas y deseas ese encuentro. Y si tienes una relación íntima con Dios, realmente puedo decir que vas a lograr muchísimo porque vas a estar tan conectado, tan conectada con Dios. Entonces, ánimo, ánimo y empieza a descubrir lo que es vivir una vida en intimidad con Dios. Hola a todos, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la adoración. Mi nombre es Charol, tengo 19 años y hago parte del ministerio King's Kids hace 7 años. Entonces, en el tiempo que llevo aprendiendo acerca de la adoración es un tema que realmente a mí me apasiona mucho y es algo que llevo en mi corazón. La verdad, estoy un poquito nerviosa, pero espero que les quede súper bien y puedan entender un poquito acerca de eso. Entonces, buscando en el diccionario la palabra adoración, en el diccionario Noah Webster, dice excelencia de carácter, dignidad, valor, excelencia, una calidad valiosa. Esa es la definición de excelencia. Cosa altamente loable, meritoria o virtuosa en personas o valiosa y estimada en cosas. Entonces, cuando veo estas definiciones que nos va a dar el diccionario Noah Webster, puedo ver, es como, de verdad, es una excelencia muy alta en la persona, ¿sí? Y cada una de estas cualidades trato de identificarlas en personas a mi alrededor y puede que algunas tengan unas cualidades, otras tengan otras, ¿sí? Pero no se tiene toda la excelencia de carácter como lo vemos en Jesús, ¿sí? Entonces Jesús es nuestra máxima fuente de excelencia de carácter. Él nos muestra cómo es el carácter realmente, Él nos muestra cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, ¿sí? Entonces, cuando adoramos, lo hacemos a Dios por quien es Él y por lo que Él hace, porque entendemos su excelencia, porque entendemos que Él es digno de adorar, que Él es digno de exaltar, ¿sí?
Entonces en Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, en adoración espiritual, porque Dios es espíritu y nosotros le debemos adorar en espíritu y en verdad, dice Juan 4. Entonces en Job 1:20 dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Dijo: yo ya no vivo más, yo quiero someter mi vida a Jesús, someter mi vida al reino de Dios. Entonces la adoración tiene que ver con un reinado, con decir a alguien: eres más alto y yo te sirvo a ti, yo te pongo a ti en primer lugar, ¿sí? Entonces es el reinado al cual estás sometido toda tu vida, diariamente. Eso no es algo de a veces lo hago, a veces no lo hago, sino diariamente. Y hay una palabra que me gusta mucho que se dice abodá. Abodá es una palabra en la que se escribió en la Biblia, habla varias veces. Les puedo mandar después un estudio si quieren. Pero es una palabra que significa trabajo y adoración. Entonces es algo que tú haces constantemente, diariamente. Tú trabajas diariamente, vas a tu empresa o haces tus tareas en el colegio. Sí, haces las diferentes actividades y con eso puedes adorar a Dios. Es increíble, ¿cierto? Entonces no tienes que hacer cosas súper extrañas para adorar a Dios, sino lo puedes hacer de corazón. Y lo haces bajo los términos de Dios. Y lo que decía los términos de Dios, no sé si han escuchado, bueno, es un salmo muy conocido, dice que Él no se deleita en nuestros sacrificios, ni se complace en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería, dice David. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Entonces nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios debe ser de corazón, ¿sí? Y entendiendo quién es Él, de verdad. Entonces, en espíritu, en Juan 4:24 ya lo había mencionado antes, pero quiero profundizar un poquito más en la palabra espíritu. Espíritu significa una sustancia inteligente inmaterial. El espíritu es una sustancia en la que subsisten el pensamiento, el conocimiento, la duda y el poder de moverse. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros también debemos adorar a Dios con nuestro pensamiento, con nuestro conocimiento. No solamente es una adoración ignorante sin saber quién es Él, sino es una adoración entendiendo realmente quién es Él, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios. Y es algo muy, muy importante porque hablando un poquito de nuevo sobre el reinado, en Mateo 4:8-10 dice: es cuando Satanás tienta a Jesús. Entonces ahí dice: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Satanás entendía que la adoración llevaba a someterse a un reinado. Entonces, ¿qué dijo Jesús? A ver, veamos cuál fue la respuesta de Jesús. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Wow, ¿no? Entonces, Jesús entendía que Él mismo era rey, o sea, Él mismo era parte de la Trinidad y que solamente a Dios tenemos que adorar, ¿sí? Porque cuando adoramos a otras cosas después nos damos cuenta que no valen la pena, no son cosas dignas, no es una voluntad perfecta y agradable la que tenemos en las cosas que son afuera de Dios, ¿sí? En el pecado. Esto me asombra mucho, ¿sí? Y me asombra mucho entender la adoración y de verdad quién es Dios. Y hay algo que es importante también saber cuando adoramos a Dios, es entender quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque, no sé, les voy a contar un poquito. Y es que tenemos que entender de que Jesús lavó nuestros pecados, de que somos dignos también de entrar. Dios nos lavó para poder entrar en la gracia de Dios, para poder tener una relación con Él. Y hace un año más o menos estaba en medio de una cruzada, nos fuimos a Estados Unidos y yo era parte de las líderes que estaban ahí en la adoración, del equipo de adoración. Y para mí en ese tiempo fue un tiempo muy difícil porque había sucedido algo en mi familia. Yo me sentía muy mal porque sentía que yo era la culpable de las cosas que estaba pasando, ¿sí? Entonces yo decía: Dios, ¿cómo yo voy a adorarte si de verdad yo soy la culpable? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a adorarte si soy una pecadora? Si de verdad, ¿cómo tú vas a recibir así mi adoración?
Pero luego fue entender de que Jesús nos perdona, de que Jesús está ahí y que Jesús lavó nuestros pecados. Jesús nos hizo limpios y libres para adorarle a Él, adorarle en espíritu, adorarle en verdad. Entonces podemos ser totalmente libres para hacerlo. Es algo increíble conocerle y amarle a Él. Es algo que entendí y algo que de verdad alumbró mi entendimiento, alumbró mi forma de adorar a Dios, de que de verdad es por gracia, y cuando entendemos que es por gracia lo hacemos de una manera increíble y asombrosa para Él. Otra cosa es que tenemos que entender de que cada uno de nosotros tiene una manera individual, es único y es la imagen de Dios, es una imagen de Dios irrepetible en el mundo. Todos tenemos un ADN distinto, todos tenemos unos ojos, un color, el iris es diferente. O sea, Dios nos hizo únicos e irrepetibles, y por esa misma razón de que Él nos hizo únicos y a imagen de Él, es que nadie más en el mundo puede adorarlo como tú lo haces, como yo lo hago. No hay otra forma. O sea, tú tienes una forma única de adorar a Dios, tú tienes una forma única de verdad expresar tu amor a Él. Si no necesitas hacer una cosa increíble, o sea, locuras, o irte a tirar de un 10º piso porque, no sé, Dios no. Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en tu trabajo, lo puedes hacer en todas partes. Y a veces las personas dicen como, pero es que Dios, ese Dios que ustedes tienen, pues ya tiene muchas personas que le adoran, ¿por qué tengo que adorarlo yo? Y es también entender eso. Cuando entendemos de verdad que somos únicos y irrepetibles, entendemos también de que nadie más puede hacerlo como tú. Nadie más. Dios anhela tu adoración. Dios anhela que tú le adores, que tú le adores de corazón, con entendimiento, diariamente, constantemente y sometiéndote a su reinado. Ok, y cuando vemos las formas de adorar, realmente vemos que hay multiplicidad de formas, ¿sí? Hay muchas formas de adorar a Dios, ¿sí? Lo puedes hacer por medio de poemas, de canciones, del baile, de la pintura, del arte. El arte es una forma en la que expresamos totalmente quién es Él, ¿sí? Expresamos totalmente, wow, eres único, eres irrepetible. A través de las ciencias también, de la escritura. Yo conozco una amiga que está también en King's Kids que ella dice, wow, yo cada vez que estoy estudiando, ella estudia microbiología, yo cada vez que estoy estudiando esto, veo a Dios, puedo exaltarle por quién es Él, porque ve a Dios en cada cosita y le exalta y le adora por cada microorganismo, por cada cosa que existe. Entonces, tú tienes tu forma única y irrepetible de adorar a Dios. Entonces, solamente debes encontrar tu forma de hacerlo. En algunos momentos ustedes van a sentir de que no son dignos, de que no pueden acercarse a Dios, de que no van a poder adorar a Dios. A través de su vida van a haber momentos donde los podemos sentir así. Nos podemos sentir así y el enemigo quiere que sintamos esto, Satanás quiere que sintamos esto para alejarnos de Dios. Pero en ese momento es cuando más debemos acercarnos. En ese momento es cuando más debemos llegar y adorar a Dios y entender su gracia incomparable, de verdad el sacrificio de Jesús, de verdad quién es Él, quién es el Dios que adoramos. Entonces es algo un poquito de lo que quería hablarles y ya. Espero que les haya gustado. ¡Chao! En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz. Y tu aliento en los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas,
palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.
Cuando tenemos un tiempo a solas con Dios, es importante escribir, tener nuestro cuaderno devocional, no solo para de pronto mostrar y decir, uy, miren cuántos cuadernos tengo escrito de mi tiempo con Papá Dios, o para que otros vean, sino también porque cuando nosotros escribimos, estamos grabando recuerdos, estamos grabando promesas de nuestro Papá Dios, ¿sí? Así como Dios nos dejó su palabra de hace años, muchos años atrás, que habló a otras personas, Él inspiró a personas para que se tomaran la tarea de escribir, de grabar estas palabras preciadas y ahora nosotros las tengamos. Igual es cuando hacemos nuestro devocional, ¿sí? Grabamos para recordar esas palabras y esas promesas que nuestro Dios nos ha dado, e incluso para también recordar cómo estaba yo en ese momento, en alguna situación especial. Entonces es muy importante tener nuestro escrito. Es fácil olvidar las cosas, pero cuando están escritas nosotros podemos recordar. Cuando tenemos nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo a solas con Dios, hay algo muy importante y es el estudio de la palabra de Dios. Entonces quiero compartir con ustedes 3 formas para poder profundizar en la palabra de Dios, que espero que les guste mucho. Bueno, el primer ejemplo que tengo es uno de mis primeros devocionales, como con disciplina, mucha constancia, ¿no? Como que entendiendo la importancia en verdad de tener una relación con Dios y de poner las cosas por escrito. Entonces era, digamos, como muy básico, pero sí trataba como de reflejar un poco la creatividad y como darle color a las páginas, no sé, como también era poner esa parte artística que Dios ha puesto en mí, ¿sí? Entonces era un poquito de todo escribiendo, pero era una comunicación constante con Papá Dios. Entonces aquí, por ejemplo, en esa página específica, si podemos ver el versículo que leí, fue el Salmos. De hecho, no fue el versículo, sino todo ese capítulo completo de Salmo 2. Entonces, una forma de estudiar la palabra es poder leer todo el capítulo y cuál fue el versículo que más te llamó la atención, que fue lo que yo hice aquí, qué versículo me llamó más la atención y lo escribí. Y en base de eso escribí como una reflexión, tipo oración, ¿no? Aquí en el libro, porque quería pues que precisamente eso reflejara mi tiempo con Dios. Entonces, por ejemplo, este Salmo 12:7 dice: Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Entonces, yo escribía como: mi rey, mirando el pasaje de Salmo 12, me doy cuenta de la maldad, la mentira, engaño, la opresión por los menos fuertes. Y bueno, y ahí como podemos ver. Entonces yo escribía mi corazón, siendo muy sincera con Dios. Entonces esa es otra forma que tú puedes hacer. Tú dirás: uy, no, leer la Biblia es muy tan grande, mucho, es mucho para mí, yo no leo tanto. Pues entonces empezar de pasito en pasito. Para mí ese fue el principio de esa hermosa aventura, de este estilo de vida con Dios. Fue así, fue empezar poco a poco a experimentar el deleite de la palabra, porque es un deleite. Y a medida en que uno se sumerge en ella, uno encuentra ese sabor a miel que describe la palabra, ¿no? Entonces hacía cosas como, por ejemplo, dibujitos, tal vez son muy sencillos, pero eran muy sinceros. Entonces a veces nosotros menospreciamos las cositas pequeñas porque no parecen profesionales o algo súper elaborado. No, ¿sabes qué? Dios es un Dios que ama un corazón sincero. Es lo que a él más le interesa, un corazón entregado a él. Y a medida que uno se acerca a él, pues uno va aprendiendo de él. Entonces, como importante que colocar cosas que también marcaban mi vida, ¿sí? Aquí empecé a hacer fui a una escuela que fue súper importante para mí, y lo puse aquí grabado en mi devocional. Entonces esta es la primera,
tomar un versículo de la Biblia, un capítulo, y de ahí que te llamó la atención, poder escribir qué es importante, qué resaltó. Una segunda forma de estudiar nuestra palabra, este devocional es 2016, hace 4 años atrás. Entonces, ¿se acuerdan que anteriormente les mencioné que a medida que profundizamos en la palabra, encontramos ese deleite que Dios mismo dice que hay en sus palabras, porque es viva en verdad, y eso ha pasado conmigo? Entonces, otra forma que yo encontré y pues que uso para profundizar en este tiempo específico con Dios, de conocer y estudiar lo que dice la Biblia, es ya no solo entonces escoger un capítulo de la Biblia, sino escoger un libro de la Biblia y estudiar ese libro completo. ¿Para qué? Para poder ver el panorama entero de lo que habla ese libro y de lo que Dios nos quiere decir. Entonces, en este caso yo elegí Proverbios. Entonces, algo muy importante que yo hago cuando empiezo el estudio de ese libro es investigar sobre ese libro, sobre su autor, cuál era la razón por la que lo escribió, qué pasaba en ese momento cuando el libro fue escrito. Entonces, por ejemplo, Proverbios es un libro relacionado con la sabiduría. Fíjese, es una poesía hebrea, no tiene ritmo, pero equilibrio. Y entonces, como cositas que me ayudan a entender un poquito el corazón detrás del autor que escribió ese libro, ¿no? Entonces yo hacía esa investigación de esos detalles, y la verdad ayuda muchísimo. ¿Para qué? Entonces ya empezar por cada capítulo, y en este caso ya no solo voy a sacar solo un versículo que me llamó la atención, sino como empiezo a profundizar de manera general en el tema principal de ese capítulo que tocó, ¿no? Entonces, cabe resaltar que este es mi devocional. Entonces yo hacía frases específicas, por nada es desafonoso, porque ese es tu devocional, o sea, tu diario es poder escribir lo más pequeño y detallado que Dios te dice, pero entonces tener ese ritmo también, digamos. Entonces ya sigo con Proverbios 2, y entonces qué fue lo que resaltó en general en todo ese capítulo, y voy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Proverbios 2 habla recompensas de la sabiduría, ¿sí? Eso es todo lo que el libro maneja, ese versículo como tal, capítulo, dice: la sabiduría ofrece protegernos de los peligros hablados en el primer capítulo. Entonces, ¿qué habló en el primer capítulo? Ya yo lo escribí antes, entonces yo puedo regresar y recordar, ¿qué fue lo que escribí? En el primer capítulo, la sabiduría demanda por discípulos. Ahora somos exhortados a buscarla. De tal forma habrá un encuentro. Entonces es un estudio un poquito más profundo, pero créanme que vale la pena. Y lo que digo, cuando uno eso se vuelve una disciplina, no es nada pesado, no es algo que no, eso es mucho trabajo, ni en el colegio, ni en la universidad, algo tanta cosa. Pero no, la gracia es hacer eso con el Espíritu Santo, y Él en serio nos va guiando, no solo a conocer lo que dice la palabra, pero también aplicarla y ponerla en acción en nuestra vida, que es lo más importante. Entonces, coger un libro completo, no solo un capítulo, sino un libro completo, y empezar desde el 1 hasta el último capítulo, que en caso de Proverbios es el 31. ¿Listo? Bueno, y por último vamos a ver nuestro tercer ejemplo o forma en cómo podemos también profundizar en la palabra. Pero algo que quería recordar es tener en cuenta siempre escribir la fecha. La fecha nos va a ayudar a recordar, ¿no? Qué pasaba en ese momento en nuestras vidas, y de pronto cuándo fue que Dios nos dio esa palabra específica, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. Entonces, esta vez, como mencioné antes, entonces lo más recomendable es leer todo un libro completo. Ahora es el libro de Hebreos, pero esta vez la forma de estudiar
el libro de Hebreos, ¿sí? En este tiempo devocional, es poder nuevamente ir capítulo por capítulo, pero ahora profundizando versículo por versículo. Es decir, no solo voy a escoger qué fue lo que más me llamó la atención, sino que voy a profundizar en cada palabra que está escrito. Entonces, en este caso yo empiezo con Hebreos, hice la investigación, ¿no? sobre Hebreos, que esta fue una carta a los hebreos. No hay un autor claro, muchos dicen que Pablo, pero tal vez fue escrita antes del año 70 después de Cristo. Entonces, todas estas cosas nos ayudan de pronto a entender nuevamente el contexto, ¿no? Y bueno, varias cosas, cuando fue escrita y la forma en cómo fue escrita. Pero el punto aquí es, entonces, ir versículo por versículo. Entonces, aquí empiezo Hebreos 1 y analizamos el versículo 1. Después vamos con el versículo 2, el versículo 3. Entonces hago mis anotaciones o comentarios, lo que entendí o lo que me llamó la atención, o incluso busco sobre comentarios bíblicos de pastores, personas que saben sobre el tema, son expertos, que Dios les ha dado ese don de estudiar y ellos han podido compartir sus conocimientos. Entonces yo busco y también me ayuda de pronto a entender si hay algo que yo leo y me parece como muy confuso, pues entonces yo busco. Pero entonces, ¿por qué versículo por versículo? Porque me va a dar una imagen muchísimo mayor o mejor sobre lo que Dios quiere decir, no solo en el libro, sino también en ese mismo capítulo. Por ejemplo, si miramos en Hebreos 1, capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces vamos acá y entonces yo me detengo y escribimos Dios. Parémonos y pensemos quién es Él. Dios más real que yo, creador del universo, mi creador, ¿sí? Salmos 19.1 y Salmos 14.1 respaldan eso que yo digo, ¿no? Que es el creador del universo, mi creador. Entonces, si alguien no cree en Él, es su problema, ¿no? Porque, es decir, Dios ha existido desde siempre y son como pensamientos, ¿no? Que van a medida que uno lee esto. Entonces, dice, en tiempos pasados habló muchas veces, de muchas maneras, a través de los padres. ¿Quiénes eran los padres? Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, por los profetas. ¿Yo cómo sé quién eran los padres? Pues buscamos en otras formas que dicen otra parte de la escritura, de la Biblia, que nos enseña sobre eso. Entonces, si ven, vamos como desglosando un poquito lo que dice el versículo. Entonces, eso toma un poquito más de tiempo, sí, toma más tiempo, pero a la vez la riqueza que trae nuestras vidas es indescriptible y vale la pena. Recordemos que cuando decidimos no pasar tiempo con Dios y no aprender de Él, a lo último lo que perdemos somos nosotros, no Dios. Entonces, bueno, esta es otra forma que quería mostrarles de cómo profundizar. Y bueno, hay muchas formas, la verdad, podemos ser muy creativos, pero entonces es pedir como la guía a Dios, ¿no? Por ejemplo, aquí no todo tiene que ser escrito. Miren, en este caso yo pude describir o hacer un dibujito de lo que hablaban los versículos 2, 3 hasta el 9 de Hebreos 9, ¿sí? Entonces lo pude plasmar ahí en un dibujo. Entonces es como buscar las formas, ¿no? de también ser creativos y demás. Entonces mucho ánimo. Yo le hago a Dios dibujos, le pego cosas, le hago origamis. Le hago muchos origamis y le escribo también cosas. Por ejemplo, aquí hice un escudo y le escribí: eres mi escudo. Acá tiene la cosita para agarrar. Claro, es que los escudos no se pegan. Cada día mi cadena devocional. Y yo también
leo la Biblia y canto, oré. Bueno, y hoy también queremos hablar de otro tema muy importante en nuestro ministerio, que muchos ya hemos escuchado varias veces y también lo hemos hecho varias veces, y es la intercesión. Entonces, antes de quizás empezar a hablar de los pasos de intercesión o por qué podemos interceder o tips para interceder, quiero recordarles lo que dice en 1 Corintios 13, 1 al 3. Voy a leerlo, esta es la versión traducción al lenguaje actual. Y es lo que Dios me recordaba para la intercesión. Y dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás si no tengo amor. Entonces, pues esto me parecía súper interesante porque era lo que Dios me recordaba para este tiempo acerca de la intercesión. Interceder es hacer dos cosas importantes. Primero, es seguir el ejemplo de Jesús, así como dice en Efesios 5:1, dice: sed pues imitadores de mí, como hijos amados. Y esto fue lo que hizo Jesús, intercedió por nosotros en la cruz, ¿sí? Y no podemos ahondar en esto, pero es recordar, Jesús intercedió, Jesús se levantó a orar por otros, Jesús dio su vida de verdad por amor a otros. Esto es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos. Y no solamente eso, sino que interceder es seguir el ejemplo de Jesús. Y al seguir el ejemplo de Jesús, también interceder es amar a otros. Así como dice Juan 13:34, que Dios nos ha dado un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, ¿qué es lo que Dios realmente quiere con la intercesión? Que sea un acto de amor. Y en ese acto de amor, lo que hacemos es ponernos en los zapatos del otro. Y lo hemos escuchado muchas veces, pero digamos, este es mi zapato. Y el ejemplo que quiero hacer es que cuando nos colocamos en los zapatos del otro, puede que sean más grandes, puede que quizás sean incómodos, que nos hagan salir ampollas o que nos suben los pies porque son muy grandes. Pero cuando decidimos renunciar a nosotros, renunciar a quizás el cansancio, el estrés, a dormir muchas veces, porque lo mismo sucede con nuestro tiempo devocional, es sacar de verdad un tiempo exclusivo. Dios, yo te amo a ti. Y yo sé que tú amas a las personas. Yo sé que a ti te duele África, o yo sé que a ti te duele Colombia. Yo sé que a ti te duele lo que está sucediendo en nuestro país. Yo sé que a ti te duele que mi familia esté enferma. Yo sé que a ti te duele eso, Dios. Y a mí también me duele. Y por eso yo decido hacer un intercambio de mis preocupaciones, de orar por mí, de pedirte por mis necesidades, y decido pedir por las otras personas. Decido colocarme en el zapato del otro y de verdad amarlos y ir ante tu presencia a interceder así como lo hizo Jesús. Obviamente no es igualarnos a Jesús, pero es imitar su ejemplo y renunciar a nosotros, a lo que queremos, a la comunidad, a dormir, a madrugar, a no sé qué, por colocarnos en los zapatos del otro, que son incómodos, que son feos, que quizás ellos no van a ver que nosotros estamos haciendo eso por ellos, no nos van a dar gracias que estamos intercediendo por ellos, pero estamos agradando el corazón de Dios. Eso es lo que quiero que quede en nuestras mentes, y lo que Dios me recordaba era: intercedes porque amas. No es una actividad que hacemos, no es el relleno para los sábados, no es el relleno de los retiros, es amarme a mí y colocarte en los zapatos del otro porque amas también a tu prójimo. Eso es lo que Dios me recordaba para la intercesión. Entonces, interceder es amar, porque seguimos el ejemplo de Jesús, y Él amó y Él intercedió. Y algunos pasos así para recordarlos rápidamente, pero pues creo que ya los hemos visto, ya los hemos hecho, ya los hemos estudiado. Y el primero pues es corazón limpio. ¿Por qué es importante tener un corazón limpio? Así como dice Salmos 24:4. ¿Quién entrará en el monte de Dios? ¿Quién entrará en el aposento de Dios? Lo estoy parafraseando, ¿no? Solamente el limpio de manos y el de corazón puro. Así es como podemos entrar a la presencia de Dios. No podemos ir ante Él a orar, no podemos ir ante Él a clamar por una nación, a clamar por una persona, a clamar por una necesidad, si nuestro corazón no está bien con Él, si nuestro corazón no es santo como Él quiere que nosotros seamos santos. Entonces es realmente Dios. Si tengo algo contra alguien, si hice algo que no te agradó hoy, muéstrame, papito Dios, limpia mi corazón, escudriña mis pensamientos, Dios, y de verdad que yo pueda entrar en tu presencia y que cuando tú me veas
te agrades de mí, te agrades de mi vida. Entonces eso es lo primero, nuevamente, corazón limpio. Entonces luego tenemos que quitar las distracciones. Como ya sabemos, hay diferentes voces, hay diferentes cosas que nos distraen y una de ellas es el enemigo. Como sabemos que dice en Juan 8:44, el enemigo es el padre de la mentira. Entonces cualquier cosa que el enemigo nos vaya a decir, no es verdad. Ya sabemos, no es verdad. Y por eso no tenemos que escucharla. Y nuestra propia voz. Entonces callamos la voz del enemigo porque no queremos mentiras, porque no queremos distracciones, porque no queremos ir ante Dios con un corazón sucio y con un corazón lleno de cosas falsas. ¿Sí? No, Dios no es eso y por lo tanto no le agrada eso. Callamos nuestra propia voz también, así como dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso, si nuestro corazón tiene malos pensamientos, si nuestro corazón a veces prefiere, ay, oro por mí, oro porque me vaya bien en el colegio, oro por que Dios provea, no sé qué, y no está mal, pero cuando intercedemos es cambiar, es amar, ¿sí? Es colocarme en el lugar del otro y es renunciar a mí. Entonces, por eso le pedimos a Dios que calle nuestra propia voz, que calle nuestros pensamientos, y oramos muchas veces cuando oramos por nuestros enemigos o por las personas que nos hieren, por las personas que nos hacen daño, no queremos orar, Dios bendíceles, sino a veces nuestra oración no es correcta, nuestra oración es, Dios, espero que paguen, por favor, y Dios hace justicia, claro, pero es ese corazón de amor, como dije al principio, es ese corazón de amor al interceder por otros. Entonces, necesitamos un corazón limpio para entrar delante de Dios. Necesitamos quitar las distracciones, callar la voz del enemigo porque él es mentiroso, callar nuestra propia voz porque a veces nuestro corazón es perverso y no nos muestra realmente la verdad. Y por eso necesitamos pedir la guía del Espíritu Santo. Hay un versículo muy lindo que está en Romanos 8:26 y dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos que Él nos guíe. Queremos que el Espíritu Santo nos muestre cómo orar. Enséñanos a orar, Dios. Enséñanos a orar. Muéstranos qué hay en tu corazón. No queremos orar por peticiones al azar, ¿sí? Sino queremos que sea tu corazón por ellos, tu corazón por esta situación. También es importante tener un tiempo de escuchar a Dios, Y sabemos que Él nos va a hablar, sabemos que Él nos va a guiar qué peticiones de oración, qué continentes, qué personas, qué población, qué situación, todo. Él nos va a guiar, porque como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Dios está dispuesto a mostrarnos su corazón, está dispuesto a que seamos sus instrumentos. Y sabemos que hay muchos ejemplos de la Biblia que pudieron interceder, que cambiaron la historia de la humanidad porque escucharon a Dios y actuaron. Y fueron obedientes y intercedieron por los demás. Entonces, escuchamos y finalmente damos gracias por quién es Dios. Damos gracias porque en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo tiempo. Dad gracias en todo tiempo. Damos gracias a Dios porque nos permite ser esos canales de bendición para otros, porque podemos escuchar su voz, porque su Espíritu nos enseña, porque aunque a veces nos cuesta sacar un tiempo para interceder, así también como para tener nuestra comunión con Dios. Es difícil sacar un tiempo, pero cuando lo hacemos de verdad es el corazón de Dios que se comparte con nosotros, es su amor por nosotros, es su amor por las personas que nos permite simplemente obedecer. Y eso también es la intercesión, es obedecer. Entonces, un corazón limpio, callamos las distracciones como la voz del enemigo, que es mentiroso, como nuestra propia voz, que tenemos un corazón perverso. Su Espíritu Santo nos guía, escuchamos a Dios y sí, damos gracias. Y finalmente, ya para terminar, simplemente es recordar, y es algo que a mí me funciona mucho, es recordar que la intercesión va más allá de 15 minutos de orar. Sí, podemos tomar un tiempo de 15 minutos para hacer los pasos, para escuchar, para clamar, pero en Romanos 12:12 dice, gozosos en esperanza, sufridos en tribulación, constantes en oración. Entonces es que empezamos por 10 minutos al día. Oramos, hacemos los pasos, escuchamos a Dios, intercedemos. Luego ya después podemos orar media hora. Luego ya después estamos en el bus hacia el colegio, estamos cocinando, estamos en el baño y estamos ahí orando. Y se vuelve nuestro estilo de vida, es algo constante, es algo vívido lo que hacemos. Entonces, simplemente era eso, era recordar, y es algo que me funciona mucho, esto no es una actividad, esto es conectar con el corazón de Dios. Cuando yo intercedo,
conecto con el corazón de Dios y cambio la historia. Bueno, me pidieron que hiciera un video donde comentara un poco cómo son mis tiempos devocionales. Realmente, algo que he aprendido últimamente ha sido que los tiempos devocionales se vuelvan un tiempo de interacción. Más allá como algo estático, como algo planeado, sí, como yo sigo un paso y luego este paso y luego este otro. Ha sido como un momento de quietud, de estar ahí como específicamente para el momento, sí, apartado, pero de quietud, en donde decido ya es como que una conversación, sí, cuento a Dios cómo estoy, cómo me siento, las cosas que he hecho durante el día, la semana, sí, las cosas que me gustaría hacer, le expreso mis peticiones, le pido perdón si he hecho cosas que no están bien, y trato de que sea así, algo conversacional, algo más de relación, sí. Y es un tiempo donde permito que Dios hable también. Sí, primero tengo como ese momento de decir todo lo que hay en mí y luego dejo que Él hable. Es muy especial, sí. Hay momentos, hay días, palabras muy claves que ayudan en mi vida, sí, o cosas que practico durante ese día. Y creo que hace que esos momentos se vuelvan tan especiales y fortalecen, dan como la base a que la vida cristiana o mi relación con Dios en mi vida cristiana se mantenga, sea firme, sea constante. Y eso incrementa como el amor, ¿sí? Porque cada vez que lo conozco, que veo más su carácter en esos momentos, llena bastante, ¿sí? Me permite tener esa intimidad y en la intimidad es donde conoces tanto una persona, igual funciona con Dios, es como en ese momento de intimidad donde lo puedo conocer un poco más a profundidad y también dejo que Él me conozca a mí, ¿sí? Y ya es más o menos lo que siento a veces en tiempos con Dios. También me gusta mucho, bueno, la forma en la que mejor yo me conecto con Dios también es como con la música, ¿sí? Entonces canciones en específico o a veces canciones mías, ¿sí? Del momento en el que estoy orando y sencillamente dejo que sean las palabras que salgan, sean como una canción a Dios, realmente lo que hay en mi corazón para expresar a Dios, ¿sí? Eso es más o menos básicamente como los aspectos, las cosas que suceden en mi tiempo de relación con Dios. Hola a todos, mi nombre es Alejandra y bueno, estos cuadernos que ustedes ven acá son el resultado de los últimos 6 años de mi vida y cuentan la historia del perfecto amor de Dios, de su continua fidelidad y de su inagotable misericordia desde ese momento en que conquistó mi corazón hasta el día de hoy. Y bueno, este cuadernito que ustedes ven acá, quiero mostrarles porque fue mi primer cuaderno devocional y lo tuve cuando estaba haciendo mi escuela de entrenamiento misionero de Jucum. Y lo que para ese entonces yo no entendía mucho, esa hora devocional a veces era muy larga, a veces estaba pensando más en el desayuno o en que hasta que no se terminara la hora no iba a poder desayunar y en el que no entendía muchas cosas, pues hoy se convirtió en mi hora favorita del día y a veces no quisiera tener mis demás responsabilidades, ir al trabajo o a la universidad para poder quedarme ahí y estar ahí con él, porque pude entender y todo cobró sentido cuando comprendí que no era solamente una hora, sino que era 24 horas del día, todos los días, toda mi vida, porque él lo es todo y se convirtió en mi todo. Y esto fue muy importante para mí porque, bueno, este cuadernito que ustedes ven acá, este es ya viejito, pero estas agendas en la parte superior tienen marcados todos los días del año. Y cuando yo no hacía mi devocional, para mí era una carga y era no, hoy no hice mi devocional y pues aquí quedaban los días. Pero fue entender que Dios, más allá de que quisiera que yo hiciera o leyera mi Biblia o tuviera mi tiempo de alabanza, de oración y que más allá de que yo hiciera, lo que Él quería era que yo disfrutara con Él ese tiempo, porque era eso lo que Él quería, que yo disfrutara, deleitar, conocerlo a Él y relacionarme con mi Padre, porque yo soy su hija y es así como Él me ve. Y los quiero invitar, o esto se los cuento, porque no sé si para ti en esos momentos sea muy difícil tener tu tiempo con Dios, o si sea a veces una carga o aburrido, pero yo te quiero invitar a que tú perseveres y puedas entender que lo que Dios quiere es deleitarse y disfrutar contigo ese tiempo, que tú disfrutes conocerlo a Él. Y hace como 3 años aproximadamente estábamos en una clase de King's Kids y el maestro invitado me dijo,
Alejandra, Dios lee lo que tú escribes. Y para mí fue increíble entender que aunque existen millones de personas en el mundo, aunque hay muchísimos otros cristianos, otros King's Kids, Dios estaba atento a lo que yo le escribiera. Y Él estaba esperando y Él anhelaba también que yo me despertara para que yo fuera corriendo a coger mi Biblia, mi cuaderno, mi celular para poner música y me sentara a dejar que Él me hablara durante ese tiempo. Y es eso lo que quiero invitarte a ti, a que existen muchas formas de relacionarte con Dios. Tú identifiques cuál es la que más te gusta y que puedas disfrutar, acercarte confiadamente al trono de la gracia, porque Jesús hizo un sacrificio y gracias a ese sacrificio hoy podemos hacerlo, podemos acercarnos ante nuestro Padre como los hijos que somos y como la familia de Dios de la cual hacemos ya parte, y a que puedas escribir eso que tú recibes, porque para mí también a veces es una bendición completa en que estoy luchando con una cosa o estoy como intentando ahí, Señor, háblame o recuérdame, y Él me lleva, acuérdate de eso que hablamos hace 2 años, acuérdate de eso que hablamos hace meses, y es volver y voy y reviso las páginas y es wow Dios, gracias por recordarme, gracias porque tú has hecho, gracias porque eso con lo que luchaba antes, ahorita se ha convertido en fortalezas y puedo ayudar a otros. Entonces quiero invitarlos a eso, a que cada día de su vida puedan simplemente darse cuenta de que el gran yo soy todo lo tiene, pero aún anhela sus corazones. Hola, quiero hoy compartirte acerca de un tiempo muy especial que vengo experimentando ya hace unos buenos años, y creo que con mucha intención lo inicié cuando tenía unos 18, llegué a Bogotá y tenía tantas necesidades y saber quién era, para dónde iba, que tuve que meterme con Dios. Y mi lugar secreto era un bañito chiquito, un tapete, allá me arrodillaba en el frío a orar y a clamar. Y la respuesta de ese tiempo fue muy especial porque fue cuando Dios me llevó a Juventud con una Misión y abrió el panorama y me mostró: hija, tú estás aquí para servirme. Y llegué allá y allí aprendí estos principios de intercesión que hoy todavía uso y uso con mi familia, es muy lindo. Y quería compartirte pues cómo es en el día de hoy. Creo que lo más bueno y lindo es tener un lugarcito donde nos podemos sentar y encontrarnos una cita divina, especial con nuestro Padre Celestial. ¿Y para qué? Tengo aquí como 5 puntitos y no tienen que ser tan estructurados, pero para mí ha sido clave ir a ese tiempo para buscar a Dios con todo mi corazón, intencionalmente, no solo para buscar una respuesta, sino buscarle a Él. Y por eso muchas veces, o casi siempre, está la Biblia, instrumento clave, elemento clave para tener ahí. Y buscándole y luego deleitándome en Él, deleitándome, exaltando, diciendo: Señor, gracias por quien tú eres, recordando toda su bondad y toda su grandeza, deleitándome en quién es Él. Por eso digo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Luego le agradezco, y eso hace parte de recordar la historia, de recordar: Señor, de dónde me trajiste, de dónde me tienes y hacia dónde me vas a llevar, agradeciéndole de todo corazón por su bondad. Luego presento mi necesidad, ya la entrego, la llevo a Él, no enfocándome solamente en ella, pero como les dije estos 3 puntos atrás, buscándole, deleitándome, agradeciéndole. Y después de presentar mi necesidad, espero en Él. Me siento a escuchar su voz, guardo silencio, porque a veces nos pasa que nos enfocamos en hablar, pero no le dejamos a Él hablar. Y es muy clave, porque Isaías 40:31 dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces yo te quiero animar para que no dejes pasar un día de ir a esa presencia, a ese lugar donde vas a encontrar respuesta, a ese lugar donde vas a poder conocer a Dios un poco más. Por eso la palabra, muy clave, que la tengas ahí, presente, tu diario, donde anotes, donde pongas un registro de esto que el Señor te ha estado hablando y te ha estado diciendo. Así que ánimo, toma este tiempo como algo muy importante, lo más importante creo en tu día.